Buenas noches a todos y qué gusto estar de regreso hoy otra vez. Ha sido un viaje, algunos viajaron con nosotros y ha sido un viaje muy fructífero para el ministerio que estamos haciendo aquí de entrenamiento y nos trajimos a unos invitados de allá. Trajimos a unos hermanos que estaban con nosotros durante nuestro tiempo allí en Júpiter, en la Florida, y ellos son Brian, su esposa, Eric y su esposa. Ellos están con nosotros visitándonos, van a estar 2 días o 3 días, van a estar aquí y tenemos algunas actividades con ellos y les animo a que puedan asistir. Mañana tenemos el grupo de los estudiantes, si usted es estudiante del IDEX o del seminario aquí, de SEMDEX, está invitado, por supuesto, tenemos una charla con ellos. Y el viernes, aquellos que son solteros en medio de nosotros, también están invitados para estar acá con el grupo. Entonces, no siendo más, no quiero quitar el tiempo a Eric. Eric fue compañero mío del seminario y ha sido un hombre que ha causado un gran impacto en todo el Masters Academy International. The Masters Academy International es la institución que reúne a todos los seminarios que se encuentran alrededor del mundo. Y nosotros estamos muy cerca, esta es la reunión, este es el momento, estamos muy cerca de ser uno de ellos. Somos afiliados, pero queremos ser miembros, queremos pasar a ese estado de ser miembros de esta institución. Hay varias ventajas que vemos, una es el nivel de educación, tenemos muchas ventajas que podemos lograr perteneciendo a este seminario. Y Eric, como les digo, él hizo el doctorado en ministerio conmigo, es un gran predicador, pero yo voy a traducir. O sea, ya veremos cómo salen las cosas. Pero él es un gran hombre y él está casado, su esposa Debbie, y tienen 2 hijos y 5 nietos. Son grandes amigos, grandes personas. Si quieres, ven, Eric, y ellos no hablan mucho español, nos vamos a burlar de ellos. We are making fun of you. We will, no. That's okay, I'm used to it. Yeah. It's all right. Sí. Él está bien con él, no importa, si nos burlamos de él, está bien, es lo que acaba de decir. Pero dame un segundo, yo me organizo acá. It is a great honor to be with you tonight. Es un honor estar con ustedes esta noche. I want to say thank you to my brother, Fernando. We studied together in seminary as, I can say this, old men. Sí. See? Both of us. Estudiamos juntos como los hombres más mayores del seminario. But we made it through, didn't we? Sí, claro, ahí sí, terminamos juntos. We made it through. Well, we are going to look at the topic of work and how work interacts with Scripture. Just what you wanted, to work all day long and come to church and hear about work. I'm a preacher, I can't help it. Si toca frases más cortas, you have to do shorter sentences. Okay. And, vamos a hablar del trabajo, de cómo el trabajo se da o cómo los cristianos están en el lugar de trabajo. Y va a ser un tema muy interesante para todos nosotros. So, would you turn in your Bibles with me to Acts 17? ¿Quieren, por favor, abrir sus Biblias en Hechos 17? And if you're taking notes, the title of the message is Work, Expressing Jesus' Love in a Hostile World. Si está tomando notas, el título del mensaje es el trabajo expresando el amor de Jesús en un mundo hostil. Now I'm going to stick to my notes because you have my notes. Okay, here we go. All right, so false religion combined with ruthless business practices, crafty politicians, produces an unholy trinity where money, our Lord and Savior and Master. Falsa religión combinada con líderes de negocios que son astutos para el mal, políticos producen una trinidad que no es santa, donde el dinero es el Señor, el Maestro y el Rey. So that evil trio of false religion, corrupt businesses, and politicians have had their warriors fighting for their profit
and their power to the death. Este trío demoníaco de la falsa religión, los negocios corruptos y los políticos tienen sus guerreros luchando o sus personas luchando por las utilidades, por el poder, hasta la muerte. So you who are Christians in the marketplace, Por eso ustedes que son cristianos en el lugar de trabajo, guess what? Piensen esto. That describes Eso the define culture, la sorry, cultura. that describes the culture that Paul planted a model church in Thessalonica 2,000 years ago. Eso es lo que Pablo describe de la cultura que él plantó o de la cultura donde la iglesia que él plantó en Tesalónica hace cerca de 2000 años atrás. So God sent Paul into that city to preach that the Christ had to suffer and rise again from the dead. Entonces Dios envió a Pablo a esa ciudad a predicar a Cristo, donde tendría que sufrir y levantarse otra vez de la muerte. When unbelievers in that culture heard the gospel that day, Cuando los incrédulos en esa cultura escucharon acerca del Evangelio, many were saved and dedicated their lives to the risen Messiah. muchos fueron salvos y dedicaron su vida al Mesías que había resucitado. So Paul's message about Jesus' resurrection compelled these new believers to walk worthily of their calling. Entonces el mensaje de Pablo acerca de la resurrección de Jesús llamó la atención a estos nuevos creyentes para caminar dignos del llamado de Dios. And it's for this reason that Paul's earliest preaching to these Christians was about practical biblical principles for work. Y por eso es que muchos de la predicación de Pablo a estos cristianos era acerca de practicar principios bíblicos en el trabajo. Well, if you're not in Acts 17, I'll give you one more heads up. Turn there now. We'll be reading just a moment. Si no está todavía en Hechos 17, por favor vaya allá que vamos a leer de allí en unos minutos. And as you make your way to Acts 17, I want to talk about Acts 15 and 16, how Paul departed Jerusalem and came to Macedonia. Entonces, mientras van allá, voy a regresar a Hechos 15 y 16, donde Pablo salió de Jerusalén y fue a Macedonia. Macedonia is a southern European city where Philippi is located, about 16 kilometers from the Mediterranean Sea. Macedonia es una ciudad europea donde Filipo es localizado a 16 kilómetros. By the time we reach Acts 17, Paul traveled about 160 kilometers west of Philippi, where he and Silas visited Thessalonica. En el tiempo que llega a Hechos 17, Pablo había viajado 160 kilómetros desde el oeste de Filipo, donde cuando había visitado a Silas en Tesalónica. This city was the primary seaport for the vast region of Macedonia through which the Ignatian Way connected Rome to Asia and the Middle East. Esta ciudad fue el primer puerto de mar de esta región, de esta vasta región de Macedonia, en la cual encontramos la vía Ignacia que estaba conectando a Roma con Asia y con el Medio Oeste. And it's here in Acts 17 that God uses pastors and marketplace believers to plant a model church in the middle of two superhighways. Es en Hechos 17 donde encontramos a estos pastores en el lugar de trabajo que están plantando una iglesia modelo en medio de estas superautopistas. I want you to think of these two crossroads as crossroads of the resurrection of Jesus Christ and international business. Yo quiero que piensen en estas dos encuentros, en estas dos esquinas, en estos dos encuentros entre la resurrección de Cristo y los negocios internacionales. So this world economic city known as the mother of Macedonia and the jewel of the Roman Empire Esta ciudad económica, esta gran ciudad económica que era de clase mundial, era conocida como la madre de Macedonia. So think about the resurrection. 20 years after Jesus arose from the dead and issued the Great Commission,
We find ourselves at ground zero in Acts 17. Piensen entonces en la resurrección de Jesús de los muertos, que él en ese momento había dado la gran comisión, y ahí nos encontramos en ese momento. Cuando ha dado esa gran comisión, ese es el momento cero, y ahí es donde es Hechos 17. And this is right where these model pastors planted a persecuted yet thriving church right in the bullseye of international trade. Esto es donde los pastores modelan y plantan una iglesia que está siendo perseguida y todavía está siendo floreciente en medio de este lugar donde se florecen, donde están los negocios de la región. So in less than 1 year, in 1 Thessalonians 1, we find this church filled with faithful saints rapidly detailing Jesus' death and his resurrection throughout Macedonia and Achaia. En menos de un año, en Primera Tesalonicenses 1, encontramos esta iglesia llena con santos muy fieles que están en este momento dando los detalles de la muerte de Jesucristo, de su resurrección en Macedonia y en Grecia, en todos los lugares por allí. Entonces vamos a leer Hechos 17 del 1 al 9. Después de pasar por Anfípodis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrestaron a Jasón y a algunos de los hermanos entre las autoridades de la ciudad, gritando: esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Y Jasón los ha recibido, y todos ellos actúan contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto, pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Gracias. Okay. Today you're going to see how biblical theology affects your career so that your marketplace ambitions reach unbelievers with the truth about the resurrection of Jesus Christ. Entonces hoy vamos a ver cómo los principios bíblicos de la teología cristiana afecta su carrera, de tal manera que en el lugar de trabajo van a poder alcanzar a incrédulos con la verdad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. I have an outline that reflects 3 settings of diligent workers. Tengo una lista de 3 medios para trabajadores diligentes. 3 medios, así lo he traducido yo. Did that translate okay? No, ya se está. Okay. So persistent pastors is number 1. Persistent pastors reason from the scriptures. Los pastores persistentes razonan desde las Escrituras. Persuasive preachers bring conviction that Jesus is the resurrected Messiah. Pastores persuasivos traen convicción de que Jesús ha resucitado, es el Mesías resucitado. And this is where you come in, number 3. Y es aquí donde ustedes llegan, el número 3. Jesus' resurrection motivates purified believers to faithful service in the marketplace. La resurrección de Jesucristo motiva a los creyentes que han sido limpiados a un servicio fiel en el lugar de trabajo. All right, let's start with the first one. Persistent pastors reasoning from the scriptures. Vamos a comenzar con el primero. Entonces los pastores persistentes razonan desde las Escrituras. We just read Acts 17, but I want you to look at verse 2 and the word reasoned. Acabamos de leer Hechos 17, pero quiero que pongan atención a la palabra en el versículo 2. Discutió. What? Yeah, discutió. Okay. Yeah, the word reason means That's the one. discutió. Okay, it means to engage Significa involucrarse in the exchange of words and concepts en una
cambio de palabras y de conceptos. It means to converse or discuss or talk. Y significa conversar, discutir o hablar. It even means to argue in a persuasive manner. Inclusive incluye debatir de una manera persuasiva. In 2 Timothy 2:15, Paul presented himself approved of God as an unashamed laborer accurately handling the word of truth. En 2 de Timoteo 2:15, Pablo se presenta a sí mismo como aprobado de Dios sin unashamed, sin vergüenza, que maneja bien la palabra de verdad. So the question we ask is, what convincing method did he employ to prove to these Jewish people Jesus' death and his resurrection? What did he say? Entonces, ¿cuál es ese método convincente que él emplea para probar a estos judíos que Jesús, la muerte de Jesús y su resurrección son el instrumento? His instrument was Scripture, the Old Testament, and certainly quotes from Jesus himself in the New Testament. El instrumento que él utilizó fue la Escritura, el Antiguo Testamento y las citas que él estaba haciendo acerca del Antiguo Testamento. In verse 3, Paul carefully labored through three methods to persuade the unbelievers. En el versículo 3 vemos como Pablo cuidadosamente elabora tres métodos de persuadir a los incrédulos. So the first method that he employed was to explain the scriptures. El primer método que él emplea es explicar las escrituras. A pastor who does not explain the Bible is callous towards God and God's people. Un pastor que no explica la escritura es un hombre que está en rebeldía hacia Dios y hacia su gente. Shepherds must be trained in hermeneutics, original languages, biblical doctrine, and exegetical principles. Los pastores deben estar entrenados en hermenéutica, en lenguajes originales, en doctrina bíblica y en principios exegéticos. This is the essence of what Peter Jesus told Peter in John 21. Este es en esencia lo que Jesús le dice a Pedro en Juan 21. Peter, he says, when you explain the Bible to my people, you extend my love for them with my word. Pedro, cuando tú expliques la Biblia a mi gente, déles el amor mío a ellos con mi palabra. So a called shepherd who does not diligently feed God's sheep is unkind, he's unloving. Entonces una persona, un pastor que no hace un estudio diligente y extrae estos principios y se los da a las ovejas, es un pastor que no es bueno y no es amoroso. So now for the second method he used to convince unbelievers. Ahora tenemos el segundo método que él utiliza para convencer a los incrédulos. Paul presented evidence to them. Pablo presentó evidencias a ellos. He proved that the Christ had to suffer and that he had to rise again from the dead. Él prueba que Cristo tenía que sufrir y levantarse otra vez de los muertos. The third method he used is also in verse 3. Paul proclaimed that Jesus is the Christ. El tercer método está en el versículo 3 y allí vemos que Pablo proclama que Jesús es el Cristo. Explaining the scriptures, giving evidence, and proclaiming that Jesus is the Christ are all critical. Explicar las escrituras, dar evidencia y proclamar que Jesús es el Cristo, todas son críticas. Because it's these that demonstrate the importance of knowing God's word so that unbelievers are persuaded by the proof of the gospel. Porque esto demuestra la importancia de conocer a Dios, la palabra de Dios, de tal manera que los incrédulos son persuadidos por la prueba del evangelio. So diligent labor is required to uncover the biblical author's intent for his original readers. Entonces el trabajo diligente es requerido para mostrar cuál es la intención original del autor intención original del autor para los oyentes originales. Because what he told them 2,000 years ago is exactly what he tells us today. Porque lo que le dijo a ellos 2,000 años atrás es idéntico a lo que él quiere que nosotros
conozcamos hoy. Paul may have explained, we don't know for sure, but may have explained Zechariah 12:10, written 500 years before Jesus' crucifixion. No estamos muy seguros, pero creemos que Pablo está explicando en este momento Zacarías 12:10, que es un texto escrito hace 500 años antes de la crucifixión de Jesucristo. ¿Quieres leerlo mientras? Zechariah 12:10. You want to read it? Sure, I'll read it. For they will look on me whom they have pierced, and they will mourn for him as one mourns for an only son, and they will weep bitterly over him like the bitter weeping over a firstborn. Ok. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de Zechariah 12:10. Yes. Okay. Is that same? Which one? I'm sorry, un momentito. Sí, no estamos leyendo el mismo, ¿sí? Y derramaré, perdón, otra vez, I'm sorry. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. So 500 years later, John 19:37 quotes that passage, Zechariah 12:10. Entonces, 500 años después, encontramos que Juan en 19:37 cita este pasaje. All that to say that he made it New Testament preaching. Esto para decir que este pasaje pasó a ser parte de la predicación del Nuevo Testamento. So then what became of the people who believed in the resurrection in Acts 17? Y entonces, ¿qué pasó con la gente que creyó en la resurrección de Jesucristo? Well, our second answer is found in diligent workers, which is number 2 of our outline. Entonces la respuesta la encontramos en los trabajadores diligentes, que es la parte segunda de nuestra lista. So persuasive preachers bring conviction that Jesus is the Messiah. Entonces, predicadores persuasivos traen la convicción de que Jesús es el Mesías. And this is exactly what they did in Acts 17, 4-9. Esto es lo que exactamente hicieron en Hechos 17, 4 al 9. They were convinced by Paul's explanations and evidence that the Christ must suffer and rise again from the dead. Ellos estaban convencidos por las explicaciones de Pablo y la evidencia de que Cristo debería sufrir y levantarse de los muertos. So look at verse 4 again. Miren el versículo 4 otra vez. Though Paul reasoned in the synagogues, a large number of Greeks and many leading women trusted Christ. Pablo razonó en las sinagogas con un gran número de griegos y muchas mujeres diligentes y confiaron en Cristo. Notice what happens next in verse 5. Note lo que pasa en el versículo 5. Powerful Jewish religious leaders recognized that their power over Christians was disappearing. Poderosos religiosos judíos, líderes reconocieron que el poder de los cristianos estaba desapareciendo. These religious leaders what they saw was a new king reigning over them. Lo que I'm trying to preach his sermon, I'm sorry. Perdón, estaba saltándome un poco más. We okay? Ya, yo voy a ¿Está bien? Está perfecto, dame un segundo. Okay. Porque ellos estaban en ese momento siendo reinados por un nuevo rey. Their loyalty to King Jesus is what enraged the religious leaders. Esa lealtad era a su rey Jesús, que los llevó a estos líderes religiosos a encontrarse con ellos. So they formed an alliance with the wicked men from the marketplace. Entonces formaron un grupo de allí en el lugar de trabajo. It's easy to understand why the religious leaders were angry. Es muy fácil entender por qué los líderes religiosos estaban furiosos. But what's up with the business leaders? Pero ¿qué tienen que ver aquí las personas de negocios? Why the conspiracy between false religious leaders and profit-driven business people? ¿Cuál es la conspiración de estos líderes falsos y estas personas de negocios que solamente querían generar recursos, utilidades? Put another way, what effect does the resurrection of Jesus Christ have on consumer spending with sellers that openly disdain the gospel?
ponerlo de otra forma, ¿por qué es la resurrección de Jesucristo tiene un impacto en estas personas que lo único que querían era hacer negocios, hacer ventas y que rechazaban el evangelio directamente? Have you ever thought about how Jesus' resurrection impacts global economics? ¿Ha pensado en cómo es que la resurrección de Jesucristo impacta la economía global? What we're about to see are these two superhighways result in a bloody collision between the Great Commission and global commerce. Lo que vamos a ver es que estas dos superautopistas resultan en un bloque, en una estrellada sangrienta entre la Gran Comisión y el comercio global. When people are persuaded by Jesus' resurrection, the economy driven by false worship declines, and business leaders do all they can to protect their profits. Cuando las personas están persuadidas por la resurrección de Jesús, la economía manejada por la adoración falsa declina, los negocios y los líderes y todo lo que ellos hacen es tratar de proteger sus ventas. In verse 5, the marketplace revolted because these prominent Christian women, these ladies, were wealthy. En versículo 5 encontramos que en el lugar de trabajo estas personas se levantaron en revolución porque estos cristianos prominentes, estas muchachas o señoras cristianas prominentes eran muy ricas y So when people submit to the lordship of Jesus Christ, their spending patterns change. porque cuando las personas se someten al lordship, al señorío del Señor Jesucristo, sus patrones de gastar el dinero cambian. They no longer squander their money, waste their money on lucrative idol-making businesses. Ellos ya no tiran el dinero en cosas que no son lucrativas o son simplemente para entregar a los negocios, a los ídolos de los negocios en el lugar de trabajo. Their financial spending no longer supports false teachers and products that would have to do with paganism. Sí, su poder financiero ya no está soportando a estos falsos maestros ni están comprando sus falsos o sus productos paganos. Instead, the redeemed steward their economic resources to support Jesus' great commission to make disciples of the world's ethnicities. En vez, aquellas personas que han sido redimidas ahora son protectoras de sus recursos para ahora utilizarlos para soportar la gran comisión, para ser discípulos y para ir a cualquier parte a llevar el evangelio. So in Thessalonica, the economics of the gospel message are very clear. Entonces en Tesalónica, los mensajeros del evangelio, ese mensaje del evangelio es muy claro. When people are persuaded by the resurrected Christ, the economy, formerly driven by idol worship or any other kind of worship, declines. Cuando las personas son persuadidas por la resurrección de Cristo, la economía que antes estaba manejada por una adoración a los ídolos o cualquier otra clase de adoración, entonces cae y el lugar de trabajo, los líderes del lugar de trabajo pueden ahora proteger sus utilidades. And marketplace leaders do all they can to protect their profits. Sí, y ellos eso es lo que van a hacer, tratar de proteger sus utilidades. So when the proclamation of Jesus' resurrection threatens governments or economies, they will respond with retribution and shame and violence and even death. Cuando la proclamación del evangelio de resurrección de Jesús los amenaza al gobierno o amenaza a la economía, ellos van a responder con una retribución, con vergüenza, con violencia, inclusive con la muerte. Think about it. Less than 1 year after Paul left Thessalonica, he wrote the book of 1 Thessalonians. Piensen en esto, solamente un año después de que Pablo dejó Tesalónica, él escribió 1 Tesalonicenses 1:6. So 1 Thessalonians 1:6 says, "You also became imitators of us and of the Lord, having received the word amid much affliction, with the joy of the Holy Spirit." Entonces 1 Tesalonicenses 1:6 dice, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. So in instances of
cruelty, and suffering, Scripture brings the most profound principles for believers to practice in the marketplace. Entonces estos momentos de crueldad y de sufrimiento, la Escritura trae el más profundo o los más profundos de los principios para los creyentes, para que puedan practicar en el lugar de trabajo. We've considered the first two settings of diligent workers. Por eso hemos considerado los primeros dos medios de los trabajadores diligentes. Has to do with pastors. Number one, pastors persistently reason from the Scriptures. Y esto tiene que ver con pastores. Los pastores persistentemente razonan desde las Escrituras. And then, of course, persuasive preachers. That's pastors proving that Jesus is the resurrected Y Christ. por supuesto los predicadores persuaden de que Jesucristo es el Mesías que ha resucitado. As I said, point 3 is where you come in. This brings the third setting of diligent workers. Y es aquí el tercer punto donde usted entra, y es aquí el medio donde los trabajadores diligentes están. Jesus' resurrection, this is point 3, Jesus' resurrection motivates purified believers to faithful service in the marketplace. Entonces la resurrección de Jesucristo motiva a aquellos que han sido limpiados y que son fieles para el servicio en el lugar de trabajo. We're going to see that in 1 Thessalonians 4:9 and 2 Thessalonians 3:6. We'll read those in a moment. Esto es lo que vamos a hacer en 1 Tesalonicenses 4, 9 al 12 y 2 de Tesalonicenses 3, 6 al 15, y lo vamos a ver en un minuto. But the most obvious preaching in Acts 17 was about Jesus' suffering and resurrection. What we don't see in Acts 17 is Paul's preaching about work. La predicación más obvia que encontramos está en Hechos 17 acerca de Jesús, del sufrimiento de Jesús y su resurrección. So Paul reminded them in 1 Thessalonians 4:11 that he exhorted them a few months earlier. Entonces Pablo les recuerda a ellos en 1 Tesalonicenses 4 que él los exhortó a ellos unos meses antes. A few months earlier during his visit in Acts 17 to work with their own hands. And in 2 Thessalonians 3:10, that when he was with them in Acts 17, he ordered them not to feed lazy or unwilling workers. Sí, durante su visita de Hechos 17, él trabajó con sus propias manos, y en 2 de Tesalonicenses 3:10, de tal manera, allí no lo muestra, de tal manera que él tenía la opción de decir en Hechos 17 que él les ordenaba que deberían alimentarse, que no deberían alimentar gente que era perezosa o que no tenía deseo de trabajar. We must never forget that Jesus' resurrection was preceded by his acts of profound love. Nunca debemos olvidar que la resurrección de Jesús fue precedida por sus hechos de amor, de profundo amor. Love is demonstrated by God's work, which motivates us to love one another. El amor es demostrado por el trabajo de Dios, que motiva nuestro amor por uno por otro. John 13:34 says this, that Jesus commanded us to love one another just as he loved you. By this love, all people will know that you are my disciples if you have love for one another. En Juan 13:34, Jesús nos manda a amarnos unos a otros de la misma forma que Él nos amó, porque por el amor para sus personas nosotros seremos conocidos como sus discípulos. So the message is that you must love one another. We must love one another because of Jesus' suffering, and his resurrection proves God's love for us. Entonces nosotros debemos amarnos unos a otros, reconociendo el sufrimiento de Jesús y su resurrección, y haciéndolo así estamos probando el amor de Dios por nosotros. Let's turn to 1 Thessalonians chapter 4. Entonces vengan conmigo a 1 Tesalonicenses 4. Our study in 1 and 2 Thessalonians demonstrates how to love God and one another through your work in the marketplace. And I'll have you read 4:1 and then drop down to 9 through 12. Ok, voy a leer 4:1 y luego voy a leer otro versículo, el 9 hasta el 12. Por lo demás, hermanos, os rogamos pues
Y os exhortamos en el Señor Jesús que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como he dicho, ya andáis, así abundéis en ello más y más. Y el versículo 9 dice: mas en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros, porque en verdad lo practicáis con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero os instamos, hermanos, a que abundéis en ello más y más, y a que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila y os ocupéis en vuestros propios asuntos, y trabajéis con vuestras manos tal como hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para los de afuera y no tengáis necesidad de nada. So we saw in 4:1 that Paul encourages believers to excel still more by pleasing God, particularly in the marketplace. Entonces en 4:1 vemos allí que Pablo nos anima a los creyentes a que hagan todavía más, hagan mucho más para de esa forma agradar a Dios, particularmente en el lugar de trabajo. So Paul's preaching a few months earlier in Acts 17 about Jesus' suffering and his resurrection motivated brotherly love through diligent work in 1 Thessalonians 4, 9 through 11. Entonces la predicación de Pablo unos meses antes, en Hechos 17, acerca del sufrimiento de Jesús y de su resurrección, motivó este amor entre hermanos para hacer un trabajo diligente en 1 Tesalonicenses 4, del 9 al 11. So watch carefully how this presents itself in the context of the passage we Por eso read. mire con cuidado cómo esto se presenta en el contexto. So in verse 9, Paul introduced work with the words, in English, now as, ¿Sí? or now concerning the love of the brethren, meaning the love for believers. Sí, ahora vamos cómo ese trabajo se introduce con las palabras más en o now considerando el amor de los hermanos, significando que significa amor por los creyentes. In verses 2 through 8, Paul says that it's God's will for their sanctification in their relationships, namely abstaining from immorality outside of a biblical marriage. En los versículos 2 al 8, Pablo dice que la voluntad de Dios es su santificación en sus relaciones, particularmente absteniéndose de la inmoralidad afuera del contrato matrimonial. In verse 8, if you eliminate that mandate, you disregard God himself who gives his Holy Spirit to you. En el versículo 8, si usted elimina ese mandato, lo que está haciendo es no tener en cuenta lo que Dios está diciéndole a hacer por medio del Espíritu Santo a usted. Verses 9 through 10 instruct Christians about how to love their fellow believers through quiet living, through their biblical work principles. En los versículos 9 al 10, los cristianos son instruidos de cómo deben amar sus compañeros creyentes a través de una vida quieta y a través de principios bíblicos acerca del trabajo. Well, verses 11 through 12 take a different approach. Paul taught them about loving unbelievers through their labor. Y los versículos 11 a 12 toman una aproximación un poco diferente. Pablo les enseña acerca de amar incrédulos en el lugar de trabajo. We must encourage Christians to recognize that their work, their approach to their work, as they interact with the unsaved, is to be, verse 1, pleasing to God. Entonces, nosotros aquí animamos a los cristianos a reconocer que su aproximación, su acercamiento al trabajo debe estar interactuando con sabemos que debe estar interactuando con los incrédulos y es para agradar igualmente a nuestro Señor. So Paul directs you to demonstrate your love for the brethren by aspiring to fulfill three important requirements. Aquí Pablo le dirige para demostrar su amor por los hermanos por medio de aspirar para encontrar tres requerimientos importantes. Before we highlight those three obligations, you need to know that the word aspire or ambition combines two Greek words. Antes de dar antes de decir algo acerca de estas tres obligaciones, usted necesita saber que la palabra aspirar o ambición combina dos palabras en griego,
amigo y tiempo. So the Greek word includes friend and time. That's time with friends. Eso quiere decir que es tiempo con amigos, es lo que esa palabra está en este momento implicando. So Paul calls believers to express compassion on the unsaved by lovingly honoring them as a friend with their time. Entonces lo que está diciendo aquí Pablo a los creyentes es que expresen compasión por esas personas que no son salvas, amándolas y honrándolas como un amigo y pasando tiempo con ellos. Well, this brings us to the three requirements to fulfill. Do you see them all in verse 11? Y esto nos trae en este momento 3 requerimientos que debemos tener. First, you express love by leading a quiet life, which includes being a peacekeeper at work. Esto es expresar amor para viviendo una vida quieta y esa forma es expresando una vida quieta que incluye ser un pacificador. Second, you show your love by attending or minding your own business. Otra es no metiéndose en los negocios de los demás. And the third one is working with your own hands. Y otra es trabajar con sus propias manos. The second action requires your love for the lost, as I said, by minding your own business. Y la segunda acción se muestra su amor no metiéndose en la vida de las otras personas. Well, the third way to demonstrate love is by working with your own hands. Y la tercera es demostrando amor trabajando con sus propias manos. When Paul wrote 1 Thessalonians, this book, it had only been about 6 months since he left Acts 17. Cuando Pablo escribió Primera Tesalonicenses en la iglesia no tenía sino unos 6 meses de antigüedad. That means this church is only about 6 months old. Eso significa que esta iglesia no tenía sino 6 meses. Their culture mocked manual labor. Those who worked with their hands were scorned. La cultura se burlaba de aquellas personas que hacían el trabajo manual, esas personas que trabajaban con sus manos eran burladas. Okay? Don't lose sight of chapter 4, verse 1. Paul exhorted these believers living in a hostile world to walk or to behave in a way that pleases God. No pierda de vista el capítulo 4, versículo 1, donde Pablo exhorta a estos creyentes a vivir en un mundo hostil, a caminar o a tener una manera de vida que traiga agrado a Dios. So in verse 12, the words "so that" introduced Paul's reason for you to lead a quiet life and to attend to your own business and to work with your own hands. En el versículo 12, la palabra de esta forma nos introduce las razones por las cuales debe vivir una vida quieta, no metiéndose en el negocio ni en la vida de los demás y trabajando con sus propias manos. You do these things so that you'll walk or behave properly towards outsiders. Usted haciendo estas cosas va a vivir de una forma apropiada con las personas que están afuera. But first we have to ask the question, who are the outsiders? Y lo primero que debemos saber es quiénes son ellos. Outsiders are not yet convinced that Jesus suffered and rose from the dead. They are your co-workers. They are the mission field. Los que están afuera, ellos no saben nada del sufrimiento de Jesucristo, ni que Él se levantó de los muertos. Ellos simplemente son trabajadores como usted y que ese es la misión, el campo de misionero. So it makes sense in verse 12 that behaving properly towards non-Christians means that you're not to be dependent on them for the finances of your living. Entonces, comportarse apropiadamente con estos que no son cristianos significa que ellos no son dependientes, que nosotros no somos dependientes de las finanzas de ellos ni de nuestros gastos del día a día. I'm going to try it a different way. Okay. It's not in the notes. Okay. As a believer, you don't want to be in a situation where you refuse to work and your neighbors have to pay your way. Sí, como un creyente, usted debe tener esto muy claro. Usted no está dependiendo de que las otras personas paguen por su vida porque usted no quiere trabajar. So, pulling verses 1 through 12 together, we know that it pleases God for us to walk properly towards outsiders in a hostile world. Entonces, versículos 1 al 12 juntos, nosotros sabemos que esto
agrada a nuestro Señor y le agrada que nosotros caminemos apropiadamente con las personas de afuera en un mundo que es hostil. I'm convinced that verse 12 is the reason that Paul wrote 2 Thessalonians 3, 6 through 15. Yo estoy convencido de que el versículo 12 es la razón por la que Pablo escribió 2 de Tesalonicenses 3, 6 al 15. And this further informs you about how biblical theology affects your career so that you can encourage self-professing believers with the truth about the resurrection of Jesus Christ. Entonces esto le informa acerca de cómo la teología bíblica afecta su carrera de tal forma que usted puede animarse, autoprofesarse, creyentes autoprofesarse con la verdad acerca de la resurrección de Jesucristo. So turn to 2 Thessalonians 3, Vengan. and Fernando will read verses 6 through 15. Vengan a 2 de Tesalonicenses conmigo, versículo 3. 2 de Tesalonicenses, versículo 3. Capítulo 3, versículo 6. (3:6) 3:6 es, porque entre ellos están, oigan esto de lo que hemos estado hablando, porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados llevadas por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y así como Janes y Jambras se opusieron a Moisés, y no estoy leyendo Timoteo. I'm sorry. Perdone. I saw some things you didn't see. Sí. Segunda de Tesalonicenses 3. Ya habían dicho 3:6, sí. Ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que recibisteis de nosotros. Pues vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con trabajo y fatiga trabajamos día y noche, a fin de no ser carga a ninguno de vosotros. No porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecerlos como modelo a vosotros, a fin de que sigáis nuestro ejemplo. Porque aún cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Y si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalad al tal y no os asociéis con él, para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a un hermano. Thank you. The word now in verse 6 links Paul's use of the word command in verse 6 with the same word command in verse 4. En la palabra ahora en el versículo 6 enlaza el uso de la palabra mandamiento en el versículo 6 con la misma palabra del versículo 4. Those believers consistently practice what Paul requires of every Christian. Estos nuevos creyentes persistían constantemente en practicar lo que Pablo requería para cada cristiano. In verse 5, as you fulfill those commands, your hearts are directed into the love of God and the steadfast love of Christ. En el versículo 5 usted llena esos mandamientos y sus corazones están dirigidos al amor hacia Dios y a ese amor sacrificial hacia Cristo. So in verse 6, Paul appeals to the reputation of the resurrected Lord Jesus Christ as the originator of what he's about to say. Entonces en el versículo 6 Pablo llama a la reputación de la resurrección, acerca de la resurrección de Jesucristo, que es el original, es el autor original o de donde sale todo lo que voy a decir.
He tells these Christians to keep away from any and every self-professed brother who walks in idleness or leads an unruly life. Él dice, háganse a un lado de cualquiera y de todos aquellos que son profesantes, creyentes, profesantes hermanos que caminan sin ningún sentido y que llevan una vida que no es apropiada. These words literally mean lazy. Estas palabras literalmente significan perezosos. And it's not the first time they heard this command. Y no es la primera vez que ellos escuchan este mandamiento. Verse 6 is clear that they received this tradition, meaning this instruction or doctrine, about a year earlier in Acts 17. En el versículo 6 vemos que estas personas habían recibido esta tradición, esta instrucción acerca en Hechos 17, más o menos un año antes. So in Acts 17, they were convinced that Jesus had to suffer. They were convinced that he rose from the dead. So they understood that laziness characterizes unbelief. Ellos en Hechos 17 están convencidos de que Cristo resucitó de los muertos, que Jesús es el Señor y que ellos entendían que la naturaleza de la pereza. So in 1 Thessalonians 5:14, Paul told them to admonish the idle, the unruly, the undisciplined, and the lazy. Entonces por eso en 1 Tesalonicenses 5:4, que se los voy a leer, 5:4, dame un segundo. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas para que el día os sorprenda, 5:14, y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados y sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Es lo que está diciendo 1 Tesalonicenses 5:14, y esto lo que está diciendo Pablo es que les está exhortando a que estas personas indisciplinadas lo que son es ser perezosas. So now Paul provides examples of his own life for us to follow in verses 7 through 9. Entonces Pablo nos está dando ejemplos de su propia vida que nosotros debemos seguir en los versículos 7 al 9. He wants them to remember what happened in Acts 17. Él quiere que ellos recuerden lo que había pasado en Hechos 17. They never saw Paul and Silas or Timothy hanging around stuffing themselves with other people's food on a long-term basis. Ellos nunca habían visto ni a Pablo, ni a Silas, ni a Timoteo simplemente pasando tiempo y llenándose de la comida de las otras personas que les podían dar. I'm going to skip this part for the time, for the sake of time. Paul labored and toiled. He worked night and day to pay his own way. Pablo trabajaba duro todos los días y todas las noches para pagar por sus propios gastos. When you can work and you refuse to do so, you enslave other people to toil by the sweat of their brow to pay your way. Cuando usted no puede trabajar y refusa o rechaza trabajar, lo que está haciendo es esclavizando a las otras personas para que le paguen por su propio trabajo, por su propia gastos del día a día. So never forget that a refusal to work is a violation of God's law. Por eso nunca olvide que rechazar el trabajo es una violación del amor de Dios. In the name of Jesus, the Lord Jesus, the resurrected Christ, hear what Paul repeatedly preached in verse 10. En el nombre de Jesucristo, de la resurrección de Jesucristo, escuche lo que Pablo repite y ordena y predica en el versículo 10. He says in verse 10, if anyone is not willing to work, neither let him eat. Él lo está diciendo con claridad: si hay una persona que no quiere trabajar, entonces que no coma. We know from chapter 1, verse 1, that Paul wrote this command in the name of Jesus Christ to the church in God our Father and the Lord Jesus Christ. Nosotros sabemos del capítulo 1, versículo 1, que Pablo escribió este mandamiento en el nombre del Señor Jesucristo. The church must follow Jesus' command to not feed the capable, but those who are rebellious, the undisciplined, the lazy, who outright refuse to work. La iglesia debe seguir este mandamiento de no alimentar a las personas que están en capacidad de trabajar, pero que son rebeldes, indisciplinados, perezosos y que rehúsan trabajar. I think I need to add something else that's not here.
This is really designated toward those who are the breadwinners for the household. For instance, women who take care of their children, he's not talking about you going in the marketplace and getting a job. Ojo, que no está hablando a todos. Hay mujeres que están en su casa trabajando con sus hijos y no le está hablando a estas mujeres para que ellas no estén en casa trabajando, viviendo como quieran, pues cuidando a sus hijos. Let's bring this together with some final thoughts. Vamos a hacer esto con unos pensamientos finales. Today we visited the intersection of the resurrection of Jesus Christ and your career, your job. Hoy nosotros vamos a visitar o acabamos de visitar la intersección entre la resurrección de Jesucristo y su carrera. You've seen how biblical theology affects your work so that your marketplace ambitions reach unbelievers with the truth about the resurrection of Jesus Christ. Entonces usted acaba de ver la teología bíblica que afecta su trabajo de tal forma que en el lugar de trabajo usted puede de todas formas alcanzar incrédulos con la verdad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. So boldly take the opportunities, even in the workplace, to declare that Jesus is the resurrected Messiah. De tal forma, entonces ahora con mucho valor puede tomar las oportunidades para declarar que Jesucristo es el Mesías. The resurrected Christ who demonstrated his love for your colleagues and your co-workers by suffering on the cross and rising from the dead so that those who believe in him would have eternal life. La resurrección de Cristo que demuestra su amor, eso es lo que deberían predicarles a sus colegas por el sufrimiento de él en la cruz, por el salir de los muertos, levantarse de los muertos y que creyendo en él van a tener el camino de salvación. And I'm going to have you close in prayer. Ya, okay. So, vamos a orar. ¿Quieren por favor inclinar sus rostros? Padre, gracias te damos porque tú eres un gran Dios, un Dios amoroso con nosotros y nos traes instrucciones para cada uno de nosotros en el lugar donde nos encontramos. Y mi oración, Señor, es que estas palabras que hemos estado estudiando acerca de cómo portarnos, de cómo pasar nuestra vida en el lugar de trabajo, sean de ánimo. Que, Señor, tú utilices nuestras vidas para que podamos proclamar a aquellas personas con las cuales nos encontramos, aquellos que son incrédulos, con los cuales nosotros nos encontramos día a día, que podamos amarles, que no seamos una carga para ellos, sino por el contrario, Señor, que seamos de testimonio, que demos esa palabra de verdad, que entreguemos esa palabra que anima no solamente a mirar hacia el cielo, sino que los puede traer de rodillas a pedirte a ti, Señor, que te salve, que crean en el Señor Jesucristo. Esa es nuestra oración para todas las personas que aquí están y todas esas personas que están en el lugar de trabajo. Y aquellos que no están, Señor, igual, queremos animarles de tal forma que tú pongas de tu espíritu y que en el lugar donde se encuentren, ya no sea si no están trabajando este día o no trabajan, Señor, que tú también les permitas a esas personas ser de testimonio. Y aquellos, Señor, que simplemente no quieren trabajar, a ellos también queremos, Señor, pedirte que pongas en su corazón, que les muestres por qué están fallando, si están fallando y si no quieren, Señor, meterse en el campo laboral. Gracias te damos, Señor, por la visita de nuestros hermanos que son parte de nuestra iglesia. Inclusive yo te pido, Señor, que nos bendigas en nuestro tiempo de oración y que todo esto sea para traer gloria a tu santo nombre, y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén.